Padre, por esa salvación tan grande. Pedimos todas estas cosas en el nombre precioso de Cristo. Amén. Quería hacer en esta última lección un pequeño resumen de estas disciplinas espirituales que hemos estado estudiando, pero antes quería leer este texto. Es de un filósofo incrédulo, pero mira lo que dijo este hombre, Ralph Waldo Emerson. Creo que nombré algo de esto el domingo. Dijo: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Este hombre, siendo incrédulo, se daba cuenta de cómo funcionan muchas cosas en la naturaleza humana que Dios ha creado, cómo funcionan muchas de estas disciplinas. Y no sé si te ha pasado a ti, y lo hemos hablado otras veces, que miramos a grandes hombres de Dios, incluso ves a personas, otros cristianos que conoces, y dices: ¿cómo puede ser que este cristiano sepa tanto de la Biblia? Yo no tengo, y quizá nos excusamos y decimos: es que yo no tengo la mente que él tiene, o yo no tengo el tiempo que él tiene, y muchas veces son excusas. O quizá decimos: es que Dios no me ha dado a mí ese conocimiento. O a veces decimos: ¿cómo parece que alguien está tan cerca de Dios y yo no? Es como el estudiante que no estudia para los exámenes, otros sacan más nota, pero el estudiante se dice a sí mismo: es que ellos tienen más tiempo que yo, es que ellos tienen más cerebro que yo, es que a ellos el profesor siempre les enseña más las cosas que a mí. Y el estudiante lo que tendría que hacer es disciplinarse para estudiar. Y aquí nos da algo de cómo funciona esto. Una acción repetida cosechas un hábito cosecha un carácter, y un carácter cosecha un destino. Y de alguna manera, en estas disciplinas espirituales, no es cosa de un día, es cosa de semanas y meses y años. Y hemos visto algunas de estas disciplinas espirituales. La primera que vimos y la más importante de todas, es todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Lo llamamos asimilación de la Escritura, y ninguna disciplina es más importante que esta, nada lo puede reemplazar. Tenemos que darnos cuenta que no hay una vida cristiana sana sin alimentarse de la leche y de la carne de las Escrituras. Es imposible que estés sano espiritualmente si no te alimentas de este libro, si no te disciplinas con este libro. Es igual que si no comes, o si comes solamente algún tipo de cosas y no todo, vas a tener problemas. Pues igual con la palabra de Dios. Vimos que debemos escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Y esto debe ser algo continuo. No es: yo una vez leí algo de la Biblia, no, es continuamente, como el comer. Y por eso requiere disciplina. Y no vale con quererlo, como esa cita que hemos visto. Sí, está bien con tener buenos pensamientos, pero el pensamiento debe cosechar una acción. El pensamiento debe llevar a la acción debe repetirse para ser un hábito, y el hábito entonces formará un carácter en tu vida. Luego vimos también, en cuanto a la oración, la disciplina de la oración, y qué importante. Yo creo que no hay nadie que pueda decir: yo oro suficiente, no tengo ningún problema en mi vida de oración, yo oro creo que demasiado. Nadie podrá decir eso. Todos necesitamos más tiempo de oración. Nuestro país necesita que la Iglesia de Cristo ore, y necesitamos orar más, pero no va a ocurrir una vida de oración más profunda y más constante, no va a ocurrir por arte de magia, ni por simplemente tener buenas intenciones. Quizás sales el domingo de la iglesia diciendo: tengo que orar más, pero simplemente por desearlo no va a ocurrir. Habrá más oración si los cristianos sí se dan cuenta que lo necesitan, pero si hacen algo al respecto. Quizás significa levantarse antes para orar, dejar otras cosas para poder orar, y significa continuar haciéndolo, establecer una rutina de oración, una rutina, un hábito de oración. Vimos también en cuanto a la adoración. Y yo me he cruzado a veces con gente que hablo con ellos y profesan ser cristianos y me dicen: ay, sí, yo debería congregarme más, sí, claro, para adorar a Dios debería congregarme más, pero no aparecen nunca por ninguna iglesia. Quizá tienen buenas intenciones, al menos aparentemente, pero no cambia nada. Siguen sin congregarse. Y hasta que la única manera de poder adorar a Dios de manera pública es congregándote. Y la única manera de congregarte es ir y congregarte. Y hacerlo cada domingo y continuar.
hasta que estas personas digan, el domingo está reservado para Dios y es mi tiempo de ir a adorar públicamente, pues no van a poder hacerlo, requiere disciplina. Incluso la adoración pública y también, por supuesto, la adoración privada, secreta, nuestra adoración en privado con Dios. Hablamos también del evangelismo y es igual, requiere disciplina. Es un deseo que tenemos muchos y muchas veces miramos a otros y decimos, me gustaría ser como tal hermano, que puede hablar con la gente con tanta facilidad. Bueno, seguramente ese hermano se ha disciplinado para eso. Y algunos dicen, es que no me sale, es que no sé qué decir. Bueno, de la misma manera que un niño pequeño no se sabe las tablas de multiplicar, sino que las tiene que estudiar una y otra vez, de igual manera debemos estudiar el Evangelio para poder compartir el Evangelio. Conozco hermanos que se han propuesto cada día, hacer algo de evangelismo. Quizá es dar un folleto, quizá es hablar algo sobre Cristo, alguna cosa, o incluso si no han podido con la gente que se encuentran, la gente de afuera, lo hacen en casa, juntan a su familia y les hablan del Evangelio. Y hablando de esto, hay una disciplina que no hemos tratado, y Dios mediante, para los que vayáis a campamento, el lunes estaremos tratando con el tema y la disciplina, una disciplina que ha sido perdida en gran manera, y es la disciplina de la adoración familiar. Eso el lunes seguramente en campamento. Bueno, el lunes Dios mediante, a los que vayáis a campamento se grabará para los que no puedan ir. Pero eso es una disciplina familiar. Ahora estamos tratando aquí con las disciplinas individuales. Y el evangelismo es una de estas disciplinas que muchos han dejado a un lado, pero se requiere disciplina. Crear un hábito de evangelismo, un hábito de hablar con otros, un hábito de dar un folleto, un hábito de compartir algo de la palabra de Dios. Hablamos también del servicio, se requiere disciplina. Hemos hablado de la mayordomía en cuanto al tiempo que hacemos con nuestro tiempo, debemos ser disciplinados en cuanto al tiempo y también en cuanto al dinero, la disciplina en cuanto a cómo usar el dinero para la gloria de Dios. Hablamos del ayuno cristiano, también todo esto para la piedad. Hemos hablado del silencio y el retiro, nos referimos a ir a un sitio en el que estás solo, quizá cada día en nuestro devocional, o quizá en algún tiempo del año estar un tiempo a solas con el Señor. Todo esto para la piedad. La semana pasada hablamos de recordar, y recordar nos referimos a recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Entonces hablamos de la disciplina de escribir un diario, y algo que puedes decir, ¿cómo? Pero sí hay muchos beneficios en escribir lo que el Señor ha hecho en tu vida, en escribir las cosas por las que oras, en escribir lo que aprendes de la palabra de Dios. Todo eso tiene un beneficio, esta disciplina, para nuestra alma. Y hoy, de una manera más breve, porque no hay mucho que quería tratar sobre esto, pero la última disciplina que queremos aprender es la disciplina de aprender para la piedad. No sé si quizás te has encontrado con cristianos que dicen, estos cristianos tienen mentes privilegiadas. Cristianos que se saben muchos versículos, saben teología muy profunda, se saben la vida entera de Lutero y Calvino y Spurgeon y los puritanos, se han leído muchos libros, cualquier tema que saques y estos cristianos te pueden hablar de estos temas, pero luego ves sus vidas y dices, ciertas cosas que no me encajan. A veces pues, puede ser que tengan un corazón bien pequeño para ciertas áreas de la obra de Dios. Quizás son un poco arrogantes y orgullosos. Quizás no hay una pasión por Cristo que debería haber. Quizás no hay celo para evangelizar. Y dices, sí, mucha mente, mucho conocimiento, pero no hay una entrega al Señor. Y por otro lado, a veces nos cruzamos con el otro extremo. Cristianos que van justo por el otro lado. Y tienen muchas ganas de evangelizar, tienen un gran corazón para ayudar a los demás, quieren compartirles el Evangelio y parecen humildes, pero hablas con ellos y dicen, ¿yo leer la Biblia, estudiar, aprender? No. Yo con lo básico me basta. Yo nunca he ido a ningún colegio, ni instituto, ni nada, y a mí nunca me ha gustado aprender. Yo soy más de servir, más que de aprender. Y a veces ponemos esas dos cosas como que si tú te dedicas más a servir y un corazón entregado, pues es excluyente de lo otro. Llegamos a la conclusión de que las dos cosas no se pueden tener. O eres una persona que se dedica a estudiar y al conocimiento, o eres una persona que se dedica a servir y a entregarte por los demás y por Cristo. Pero la Biblia nos dice que debemos buscar las dos. Debemos querer aprender y tener conocimiento de la palabra,
y que ese conocimiento nos lleve a una entrega mayor a Dios. Y el aprendizaje nunca acaba. El aprendizaje nunca acaba. No importa la edad que tengas, siempre debes seguir aprendiendo más y más de la palabra. Puede ser que te hayas leído la Biblia 20 veces, aún hay más que aprender. Y no solamente aprender de lo que la Escritura nos dice, sino aprender de cómo Dios ha utilizado a otros en la historia. Aprender de lo que Dios ha hecho. Aprender de disciplinas, aprender de temas de la Biblia que Dios quiere utilizar en nuestra vida. Ahora, quizá te parece algo chocante, pero desgraciadamente creo que vivimos en una época de anti-intelectualismo. ¿A qué me refiero? A que, en cierta manera, aunque en la época que vivimos, pues la gran mayoría de personas en nuestro país, en España, pueden ir al colegio, al instituto, que hace 100 años no ocurría así, aunque las universidades estén más llenas que nunca, vivimos en una época donde, en gran manera, lo intelectual se ve un poco como la gente no quiere. La gran mayoría de gente prefiere lo que no es intelectual a lo que es intelectual, a lo que toca pensar. Cuando toca pensar mucho, no. Por eso mucha gente te dirá que enchufa la tele para no pensar. Por eso si a lo mejor dices a la gran mayoría de gente ¿cuántos querrían ver un vídeo de 1 hora y media de un catedrático explicando la historia de España? ¿Y cuántos querrían ver un vídeo de 1 hora y media de gatitos que se caen y hacen risa? La gran mayoría irían a ver los vídeos de gatitos antes de ver el vídeo de historia o algo así. Y vivimos en una época así. Le pagamos millones a unos futbolistas que dan una patada a un balón y que no han estudiado nada en su vida, pero ahí están dándole patadas a un balón. Aunque parezca mentira, vivimos en una época donde la gente, mucha de la gente, no digo todos, por supuesto, ni la mayoría, pero hay muchos que no les gusta dar vueltas a la cabeza. Por eso las redes sociales y ciertos vídeos de las redes sociales, la gente se pasa horas y horas. Vídeos que hace que no tengan que pensar. En el mercadillo muchas veces nos ponemos a dar folletos y mucha gente nos dice, no, yo no leo. Y los niveles de lectura en nuestra sociedad están cayendo más que nada. Una sociedad que sabe leer mucho más que sociedades de nuestros antepasados y la gente no quiere leer. Entonces, vivimos en una época donde eso está en nuestra sociedad y muchas veces es fácil que eso entre a la iglesia y la gente diga, es que ponerme a leer, bueno, necesitamos leer porque la palabra de Dios es un libro. Dios lo que nos ha dado no es un vídeo, Dios lo que nos ha dado no es una película, Dios nos ha dado un libro y los libros se leen. Entonces, como cristianos necesitamos ser lectores para aprender. El conocimiento, de la manera más fácil que se aprende el conocimiento es a través de la lectura. Y necesitamos conocimiento, ya lo dijo el profeta Oseas, dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Hay muchas iglesias, hay muchos cristianos que se desvían del camino correcto porque no conocen la palabra de Dios, no conocen incluso cómo Dios ha obrado en la historia, vuelven a repetir los mismos errores de la historia porque no conocen. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Necesitamos aprender las verdades de la palabra, deben entrar por nuestras mentes. Si de verdad vamos a aprender las verdades, las doctrinas, las enseñanzas de la palabra, no va a ser a través de un día de repente las has aprendido, no, van a pasar por la cabeza y entonces llegan a nuestro corazón. No va a ocurrir por accidente. Algunos piensan en algún tipo de iglesias que entran a la iglesia y por un tiempo de adoración con sentimientos y emociones y sentimentalismos que así van a aprender ciertas cosas, pero no es a través de manipular las emociones y el sentimiento, sino que cada verdad de la palabra debe entrar por nuestra mente y de ahí pasar a nuestro corazón. Así que debemos aprender para la piedad. Y solo quería hablar 2 cosas en cuanto a esto. Uno que es esencial para el crecimiento en piedad. Si vienes conmigo a Proverbios, vamos a ver algunos versículos ahí. Proverbios 9. En Proverbios se habla mucho de lo importante que es que todos queramos aprender, que todos estemos siendo enseñados. Todo hijo de Dios debe tener un deseo de aprendizaje.
Cuando te cruzas con alguien que dice, a mí nadie me tiene que enseñar nada. Cuidado, cuidado, porque un cristiano nunca debería tener esa actitud. Proverbios 9 está ahí, pero quiero leer también algunos otros versículos. Proverbios 9, versículo 9, dice, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Es decir, el justo está deseando aumentar su saber. El justo está deseando saber más. Hoy hemos cantado una canción que espero que sea el deseo de nuestro corazón, más de Jesús quiero aprender. No es más de Jesús quiero sentir, más de Jesús quiero aprender, porque para sentirlo tendremos primero que aprenderlo. Entonces, más de Jesús quiero aprender. Dice después, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Ves cómo estas cosas están ligadas? Para temer al Señor, debes conocer al Señor. Para conocer debes aprender. Debe pasar por tu mente, va a haber un trabajo en tu mente que hay que hacer, un aprendizaje. Luego el capítulo 10, versículo 14, dice también palabras parecidas. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Están deseando y guardan la sabiduría y están deseando aprender más los sabios. Ahora, la vida cristiana empieza de esa manera. La vida cristiana empieza cuando aprendiste el Evangelio. El Evangelio lo tuviste que entender y aprender para llegar a ser salvo. Nadie que no haya aprendido que hay un Dios y que este Dios es justo y santo, nadie que no haya aprendido que hemos violado su santa ley, es salvo. Para llegar a ser cristiano tú tuviste que aprender que Cristo vino, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo vivió una vida perfecta, que Cristo fue a los 33 años y murió esa muerte en la cruz del Calvario, que Cristo al tercer día resucitó, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, que a través de Él puedes tener perdón de pecados. Todo esto lo tuviste que aprender. El Evangelio debe ser aprendido para venir a los pies de Cristo, para ser salvo. Pero para la vida cristiana necesitamos seguir aprendiendo. Por eso Cristo en Mateo 11, 28 al 29, podemos buscarlo, habló también de aprender. Es un texto que muchas veces utilizamos como un texto evangelístico, Mateo 11, 28 y 29, y es un texto que habla de lo que es la salvación y de lo que es la santificación, de cómo se llega a ser cristiano y cómo demostramos que somos cristianos. Y Cristo dice ahí en el versículo 28, esas primeras palabras tan conocidas y tan importantes, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la invitación del Evangelio, venid a mí, dice Cristo, todos los que estáis trabajados y cargados por el pecado, y yo os haré descansar. Y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La vida del cristiano, la vida de santificación, es una vida de aprender. Y si no nos disciplinamos para aprender no sale de la nada. Tendremos que aprender. Debemos de preguntarnos, ¿este año en mi vida espiritual estoy aprendiendo? ¿Qué he aprendido este año? ¿Estoy aprendiendo más de Cristo? ¿Estoy aprendiendo más de la palabra? ¿Estoy aprendiendo más de mi relación con Cristo? Debemos aprender, es esencial para el crecimiento en piedad. Ahora, aprender de diversas maneras. La primera manera de todas es la palabra y todas las disciplinas que ya hemos visto, así aprendemos. Pero también quería nombrar algunas otras disciplinas, algunas otras maneras de aprender, porque en general los cristianos que crecen son cristianos que leen. Y eso es lo que quería también dejar con vosotros en esta tarde. Debemos leer. Leer libros cristianos, buenos libros cristianos, que te ayuden en tu crecimiento en piedad. Quiero decir una cosa, si no has leído como cristiano El progreso del peregrino, deberías, y pronto. Es un libro que un cristiano debería leer, porque está tan lleno de la Biblia, tan lleno de versículos, tan lleno de lo que es la experiencia verdadera del cristiano, que deberías leer. Deberías leer estos libros que te ayuden al crecimiento verdadero en piedad. ¿Has leído sobre la vida de misioneros como William Carey, Hudson Taylor y otros?
Todas estas cosas van a edificarnos y van a hacer que aprendamos. Si alguien dice, es que yo no leo, es que a mí no me gusta leer, lo repito, tienes un problema. Porque Dios nos ha dado un libro para leer, que es la palabra de Dios. Y si no te gusta la disciplina de leer nada, pues vas a ser cristiano con muchos problemas porque no vas a poder leer la Biblia. Necesitamos leer. Pero en cuanto a otros libros, quizá dices, bueno, yo leo la Biblia, pero ya está. Bueno, me alegro que lea la Biblia, pero que la lea diariamente, pero también hay algo bueno en tener buenos libros que puedan ayudarnos en nuestro desarrollo cristiano. Quizá tú piensas, es que hay otros libros, me aburren, me es muy difícil. Quizá hay prejuicios que tenemos que quitar. Quizá piensas en leer algo demasiado difícil, pues no empieces con algo difícil porque te va a costar mucho. Quizá te has puesto a leer libros mal escritos, y libros mal escritos cuestan mucho de leer. Libros mal traducidos también puede costar más de leer. Libros con palabras difíciles puede costar más de leer si no estás acostumbrado. Así que busca libros que sean de temas que te puedan interesar más. Quizás si te cuesta más leer doctrina, empieza con libros de biografías, de historias de otros cristianos. Empieza con libros simples que puedan ayudarte en tu desarrollo cristiano. Pero también hay otras formas alternativas para poder aprender, porque necesitamos darnos cuenta que debemos estar aprendiendo, un aprendizaje continuo. ¿Qué he aprendido hoy en mi vida con el Señor? Otras formas alternativas pueden ser escuchar libros grabados. Quizá tú dices, tengo poco tiempo para leer. Bueno, el tiempo la verdad es que es algo relativo, pero quizá puedes escucharlos. Hay libros grabados que los puedes escuchar mientras conduces, mientras andas, mientras haces tus actividades, también se pueden escuchar. O también hay algunas grabaciones buenas de ministerios cristianos. No sé si algunos de vosotros habéis escuchado Entendiendo los tiempos. Es un ministerio muy bueno que hablan de temas muy diversos. Si lo buscas en internet o en YouTube lo vas a encontrar. El pastor Sugel Michelén, Eduardo Saladín y otros están haciendo estas cosas y ayudan mucho. O un ministerio también para mujeres como Aviva Nuestros Corazones, puede ser algo bueno para seguir aprendiendo, para que tu vida y tu día a día sea de aprendizaje. Ahora, otra forma de aprender. Esta es algo que creo que no hacemos y deberíamos hacer, es pasar tiempo con otros cristianos más maduros y hacerles preguntas de distintos temas. Quizá hay alguna oportunidad de que tú pases un tiempo con algún otro cristiano que es mucho más maduro que ti, mucho más maduro que tú. Y quizá puedas pensar, antes de ir ese viaje con esa persona o de estar esa hora que vas a pasar con esa persona, piensa en algunas preguntas. Le quiero hacer esta pregunta, le quiero hacer la otra pregunta. Esta mañana justo hablaba con un pastor, mucho más maduro que yo, mucho más sabio que yo. Y simplemente de una conversación así, de unos 15-20 minutos, he podido aprender 2 o 3 cosas que me van a servir en mi vida diaria. Y debemos ser intencionales, incluso cuando pasamos tiempo con otros cristianos más maduros, intencionales de, quiero aprender algo de esta persona que Dios ha utilizado, quiero aprender algo de él o de ella. Así que es otra forma muy buena de aprender. Así que, en cuanto a esta disciplina, lo dejamos ahí, pero debemos aprender, debemos convencernos de que el cristiano es una persona que aprende. Nunca vamos a llegar a ese nivel donde digamos, ya no tengo nada que aprender. Una vez escuché a alguien decir y me pareció muy triste. Esta persona dijo, la verdad es que escucho predicaciones y ya no me aportan nada, solamente me gusta escuchar predicaciones de este hombre, que era más un conferenciante que no, en realidad eran conferencias más que predicaciones, pero solamente saco algo de este hombre, pero es que ya los otros ya no tienen nada que aportarme. Me pareció muy triste que alguien dijera algo así, porque tenemos tanto que aprender, tanto que aprender. Así que espero que también tú lo hagas como una disciplina y resuelvas y determines aprender como otra disciplina espiritual. Ahora, acabando ya este estudio, que llevamos ya pues varios meses en cuanto a las disciplinas espirituales, necesitamos perseverar en las disciplinas. No simplemente decir, bueno, vale, esta disciplina, pero perseverar, porque si no, no se convierte en disciplina. Acabamos de estar en los Juegos Olímpicos y hay personas ahí que están por 4 años de su vida dedicándose
día a día, semana tras semana, año tras año, solamente para esas 2 semanas de las Olimpiadas. Y tienen que perseverar. A las Olimpiadas no se va con la última semana antes intentando prepararte, no, es trabajo de años y de años para poder llegar ahí. Y las disciplinas espirituales tienen mucho que ver con eso, por eso Pablo nos dice, muchos corren en el estadio, corred de tal manera para obtener el premio, como si fuera una carrera de 100 metros lisos, así debemos de tener ese ímpetu y esa perseverancia en las disciplinas. Mira lo que dice 1 Timoteo 4, 15 al 16. Ocúpate en estas cosas, lo hemos leído antes, permanece en ellas. No es solamente ocuparse por un día, es permanecer continuamente, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Luego le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste. Dice antes, permanece y después dice, persiste. Esto significa perseverar, permanecer, persistir, todo es continuo. Dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eso es interesante. No está diciendo que tú logras la salvación si perseveras. Lo que está diciendo es que el que es salvo persevera. Muy distinto. No es que si logras ser muy duro y continuar y luchar, entonces serás salvo. No, lo que está diciendo ahí es que si de verdad eres salvo, vas a hacer ese camino. Vas a perseverar. Y he puesto el dibujito arriba de una tortuga, porque la liebre es la que va rápido un día, pero luego se duerme la siesta y no persevera. La tortuga es la que persevera. Ayer anoche estábamos en la Puerta de Segura, mi esposa y yo y los niños, y estábamos cenando con unos amigos allí, y íbamos al lado del río de la Puerta de Segura, y de repente vimos algo que no esperábamos ver, y es una tortuga allí al lado del río en la Puerta de Segura. La verdad es que yo nunca había visto, bueno, había una vez, pero no pensaba que había muchas tortugas en la Sierra de Segura, pero sí que hay. Y la tortuga, la cogimos, y los niños estuvieron viéndola un poco, y no iba muy rápido. Aunque si movía a las cuatro patas, sí que podía ir a un ritmo normal, pero no es el animal más rápido. Pero es un animal que persevera. Y así nosotros debemos perseverar. Todas estas disciplinas que hemos tratado requieren dominio propio. Pero si miras en 2 de Pedro 1.6, no tenéis que buscarlo, es una lista de virtudes que el apóstol Pedro habla y dice, dominio propio, necesitas dominio propio. Dice, pero añade al dominio propio, paciencia. Es decir, has logrado levantarte un día a la hora que hayas decidido de la mañana para tener tu devocional. Muy bien, amén. Pero necesitas paciencia para hacerlo otro día, y otro día, y otro día, y otro día. Y cuando lleves un mes y digas, pero es que me está costando, otro mes más. Al dominio propio debemos añadir paciencia, y después dice, ya la paciencia, piedad. Mira cómo el dominio propio, la paciencia y la piedad están relacionadas. Porque todas estas disciplinas al final nos llevan a la piedad. La primera cosa, persevera. Ahora también recuerda, es el Espíritu Santo quien te hace crecer en piedad, no tu determinación en la disciplina. Hemos hablado mucho de las disciplinas y quizá puedas llegar a pensar de que esta disciplina es lo que me va a aumentar mi espiritualidad. Es decir, hablamos de disciplinas espirituales y podemos llegar a pensar, pues esta disciplina es lo que me va a hacer más santo. Cuidado con pensar así. Porque podemos llegar a pensar que si soy más determinado, si cada día, si por un año me levanto todos los días a las tantas y soy muy determinado y muy responsable en todas estas disciplinas, las disciplinas me van a dar la santidad, me van a hacer más piadoso. Tenemos que darnos cuenta de algo. La fuente de la piedad y la santidad no está en la disciplina, sino en el Espíritu Santo que la produce en nosotros. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros la piedad y la santidad. Entonces, ¿la disciplina para qué? La disciplina es el medio. Es el medio que el Espíritu Santo usa para producir esto en nosotros. Pero la disciplina en sí no es lo que provoca en ti más santidad, más acercarte a Dios, sino que es el Espíritu Santo el que lo hace. Es como si alguien te manda un regalo,
un familiar tuyo te manda un regalo a casa y llega el repartidor y te da el regalo y le das un abrazo y le dices, muchas gracias, me encanta este regalo. El repartidor va a decir, no, yo no te doy, yo soy el repartidor, yo soy el medio que te lo trae, te lo ha enviado alguien. Lo que tienes que hacer es llegar a casa, abrir el regalo y luego llamar a tu familiar y decirle gracias, pero el repartidor es el medio. De igual manera, estas disciplinas que hemos estudiado son el medio por la que el Espíritu Santo crea piedad en nuestras vidas, nos ayuda a acercarnos más a Dios, a crecer en el proceso de santificación, crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Entonces, recuerda, es el Espíritu Santo quien te hace crecer en piedad, por medio de la disciplina. No es la disciplina en sí, no es tu determinación en la disciplina. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Dios el que comienza la buena obra cuando fuimos salvos y el que perfecciona, santifica esa buena obra hasta el final. 2 Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, si tienes dominio propio para continuar en esas disciplinas, es por el Espíritu de Dios. No es tu determinación, es el Espíritu de Dios obrando. Por supuesto, necesitas ser determinado, pero esa determinación y ese dominio propio es el Espíritu Santo obrando en ti. Y en último lugar, júntate con cristianos que también quieran crecer en piedad. Eso ayuda mucho. Hemos tratado principalmente disciplinas que son individuales. Como hemos dicho, hay otras disciplinas colectivas o incluso disciplinas familiares, como Dios mediante el lunes en el campamento trataremos el tema de la adoración familiar, pero hemos tratado con disciplinas individuales, pero nunca debemos pensar que podemos cumplir estas disciplinas estando completamente solo. Yo me aíslo ahí en un monasterio y me pongo a hacer todas esas disciplinas. No, no se puede. Sin la compañía, la ayuda y la comunión del pueblo de Dios no estaremos siendo fieles y cumpliendo y ejercitándonos en esta piedad como Dios quiere. A veces estamos con un creyente o con otros creyentes en la iglesia, pero debemos de entender bien qué es tener fraternidad y comunión cristiana. Y es eso lo que nos va a ayudar a crecer en piedad y a animarnos en las disciplinas espirituales. Porque a veces estamos con un creyente o con creyentes y nos ponemos a hablar de deporte, de noticias, del trabajo, de los hijos, de los nietos, del clima, del hobby que podemos tener, de la comida, de lo que sea hablamos y nos despedimos y decimos, qué buen tiempo de comunión cristiana he pasado. Bueno, no. Lo que ha sido un tiempo de socializar, que es bueno socializar, no hay nada malo en socializar, pero eso no es comunión cristiana. ¿Por qué? Porque la comunión cristiana, lo que algunos llaman koinonía, que es el término griego, la comunión cristiana incluye y es hablar de Dios, hablar de las cosas de Dios y hablar de la vida con una perspectiva bíblica y cristiana. Eso es comunión cristiana. Por supuesto, podemos hablar de otras cosas. No significa que los cristianos solo podamos hablar de las cosas de Dios. Hablamos de otras cosas, pero comunión cristiana es hablar de las cosas de Dios. Entonces, para ser fiel en estas disciplinas que hemos hablado, que nos van a ayudar a crecer en piedad, necesitamos a otros. Por eso Dios nos dio un cuerpo, que es la iglesia. Por eso nos dio una familia, que es la familia de Dios. Efesios 4, 15 a 16 habla de esto, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Está hablando de nuestra relación con Cristo, crezcamos. Eso es lo que queremos con las disciplinas espirituales, crecer en Cristo, en Él. Pero luego mira lo que dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que mi relación con Dios va a ser muy ayudada por mi relación con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Unos se ayudan a otros. Y eso pasa. ¿Cuántas veces hablando con otros cristianos de tu lectura de la Biblia, ellos te ayudan a permanecer, a perseverar? Tú les ayudas a otros a evangelizar. ¿Cuántas veces has ido yendo con otros cristianos a evangelizar que Dios te da el valor para poder ir también y evangelizar? Actuamos como un cuerpo. Y eso es tan bueno para estas disciplinas espirituales de las que hemos hablado. Así que necesitamos ejercitarnos. No tanto físicamente,
sino espiritualmente. El cristiano debe estar en forma. Y otra vez no hablo de apuntarte a un gimnasio, sino apuntarte al gimnasio espiritual, de las disciplinas espirituales que Dios quiere que estemos activos. No para ganarnos ni un mérito, ni un centímetro de gracia, sino porque Él ha hecho todo eso en nosotros y queremos ser más como Cristo. Como hemos cantado, más de Jesús quiero aprender, más de Jesús quiero seguir en sus pasos. Y si queremos seguir en sus pasos necesitaremos disciplinarnos, necesitaremos ejercitarnos para la piedad. Espero que este estudio haya podido ser de beneficio para vuestras almas. Vamos a orar.